Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de los jueves del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Veo que ya hay mucha gente que nos viene siguiendo todos los jueves y me alegro mucho de verlos. Alfredo, ahí te vi, querido Alfredo, Salvador, Carlos Costela, Fernando, Tiago, un gran placer verlos en esta charla. Y que Milagros Pierini también, estás con me parece que te podés lesionar porque tenés la cabeza al revés. No creo que estés haciendo la vertical, no creo. Ahí sí, me quedo más tranquila, me quedo más tranquila, Milagros. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos todos a esta nueva reunión de nuestro Instituto de Investigación e Historia del Derecho. Hoy tenemos como expositor a un querido miembro de nuestro instituto, amigo, colega, con el que hemos compartido muchísimo y seguimos compartiendo, que muchos de ustedes conocen, que es Agustín Parise. Agustín Parise, para quienes no lo conocen, es argentino, es doctor por la Universidad de Buenos Aires y es doctor también por la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. Tiene un LLM, es decir, es magíster en Derecho por la Louisiana State University de Estados Unidos. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es profesor asociado actualmente en la Universidad de Maastricht, Países Bajos, es secretario general de la International Association of Legal Science, de la World Society of Mixed Jurisdiction Jurists y es jefe de redacción del Journal of Comparative Legal History. Fue investigador visitante en muchísimas universidades, como Bolonia, como la Louisiana State University, como la Facultad de Derecho de McGill University de Montreal, Canadá, del International Institute for the Sociology of Law de Oñati, España, perdón, de la Columbia Law School de New York, Estados Unidos, del McPlatt Institute de Historia del Derecho y otras muchísimas universidades de Alemania, Australia e Inglaterra, entre otras. Ha dado clases en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Bélgica, en Alemania, en Francia. Recibió numerosos premios, entre los que se encuentran el Premio Profesor Eduardo Prayones y el Premio Facultad, otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Previo a eso, o creo que en el 2011, recibió el Premio Joven Jurista, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. También es autor y editor de numerosas obras publicadas en Argentina, en Estados Unidos, en los Países Bajos, en Chile, en Brasil, en Puerto Rico, en España, en Francia, en Rusia, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Alemania, en Bélgica, en México, en India, en Uruguay, en Perú y en Puerto Rico. Impresionante. Sus líneas de investigación son la historia comparada del derecho, la codificación, la circulación de ideas, el derecho de propiedad, la enseñanza del derecho, entre otras, siempre desde una perspectiva histórico-jurídica. Agustín, es un gusto tenerte de nuevo, ya sos frecuentador habitual de nuestras reuniones de los jueves, creo que tenemos siempre una por año por parte tuya, así que bienvenido, el piso es tuyo. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por esta extensa presentación en la cual mostraste también una calidez humana muy grande. Te agradezco mucho por la deferencia de la presentación. Buenas tardes a todos y es un placer compartir aspectos de mi línea de investigación en este querido instituto. Debo comenzar advirtiendo que no todos los esfuerzos de codificación tienen éxito. Los intentos de codificar el derecho pueden fracasar por distintas razones y en diferentes etapas. El fracaso debe considerarse una experiencia de aprendizaje dentro y fuera de la jurisdicción de origen. El estado de Luisiana, en los Estados Unidos, participó durante la primera década del siglo XX en un proceso de codificación truncado que tenía como objetivo revisar el Código Civil.
Ese código había sido adoptado en 1825, el año que viene se cumplen 200 años, y revisado en 1870 luego de la Guerra Civil. Un comité de 3 juristas presentó un proyecto de Código Civil en 1910. Ese texto finalmente no fue adoptado por la legislatura local. La estocada final al proyecto de 1910 fue proporcionada por un informe de un comité especial del Colegio de Abogados local sobre los méritos de las reformas propuestas. Esta presentación intenta contextualizar el informe del comité especial y el papel que desempeñó en el desarrollo del derecho civil en Luisiana. El informe ilustra sobre cómo se experimentan la codificación, la revisión, la recodificación y la descodificación en diferentes momentos y lugares. Asimismo, representa la materialización de un esfuerzo fallido. Después de todo, la codificación no siempre debe considerarse una historia de éxito o un cuento de hadas. Esta presentación se divide en dos partes. En primer lugar, se proporcionará información sobre el proyecto de 1910. Allí se abordará el contexto que exigió la revisión, los actores encargados de la revisión y el contenido de la revisión. En segundo lugar, se proporcionará información sobre el comité que redactó el informe y sobre el informe mismo. Esto tiene como objetivo explicar quién fue el actor principal en ese informe y revisar el contenido de ese informe, señalando las razones para rechazar la revisión y las condiciones que se deben considerar para futuras reformas. Pasemos a la primera parte de esta presentación. Abordaremos el proyecto de 1910. El siglo XX arrojó luz sobre la necesidad de una revisión del Código Civil de Luisiana. Las condiciones se habían alterado y el marco conceptual implementado en 1870 había demostrado ser analíticamente deficiente. Por lo tanto, el 2 de julio de 1908, la legislatura local declaró que, y cito, será la tarea del gobernador del estado, el 1 de octubre de 1908 o antes, de nombrar una comisión compuesta por 3 abogados del estado, cuyo deber será preparar proyectos para una revisión del Código Civil. Fin de cita. La revisión del código duró 2 años. Los miembros de la comisión presentaron, junto con el proyecto, un informe en el que señalaron qué habían analizado, notando cuidadosamente la revisión de 1870 a la luz de las leyes de la legislatura y de las decisiones judiciales emanadas del Tribunal Supremo local. Los redactores también manifestaron que, y cito, en muy pocos casos habían sugerido cambios a los artículos de la revisión. El Colegio de Abogados de Luisiana inicialmente favoreció el proceso de revisión, pero, como se explicará más adelante, después de un estudio por parte de un comité especial, el colegio decidió no recomendar las propuestas incluidas en el proyecto, el cual fue finalmente nunca adoptado. Detengámonos en los actores involucrados en la revisión. El gobernador, Jared Sanders, designó 3 abogados para la comisión redactora: Robert Milling, William Potts y William Hart. Conforme al diario Times-Picayune del 30 de octubre de 1908, en la primera reunión de la comisión, Milling fue elegido presidente y Alexis Bryan secretario. Milling era un abogado exitoso y había ejercido la profesión con Sanders, con el gobernador, mientras que Potts fue abogado y juez de distrito. Hart merece especial atención ya que se encontraba entre los abogados más reconocidos de los Estados Unidos en esa época. Los miembros de la comisión de redacción entablaron un diálogo con diferentes partes interesadas durante el proceso de redacción. Las actas de las reuniones anuales del colegio y las notas periodísticas dan fe de ese diálogo. Ya en 1908, Milling indicó, y cito, que la cuestión de la revisión del código ha sido discutida por los tribunales y el colegio de abogados durante varios años y su necesidad es generalmente reconocida. Fin de cita. Su plan era, y cito nuevamente, enviar cartas a los miembros de la Asamblea General, a los jefes de los diversos departamentos del gobierno y a los abogados y jueces, solicitándoles que hicieran sugerencias. Fin de cita. Sin embargo, las recomendaciones tenían que estar claramente relacionadas con los diferentes artículos del código. El presidente Milling continuó diciendo que, y cito, después de que hayamos revisado cierta parte del código o cierta cantidad de artículos, entonces sugeriremos que el gobernador haga de esa parte una impresión
y distribuya sin demora, y solicitaremos críticas sobre la misma. Fin de cita. Este enfoque mostraba una invitación a entablar un diálogo en Luisiana. El trabajo de la comisión de redacción pronto se puso en marcha. Por ejemplo, Hart redactó una sección sobre sociedades para ser discutida con los demás miembros, como informó el diario Times-Picayune del 28 de diciembre de 1908. Los derechos de las mujeres, en particular los relacionados con las mujeres casadas, fueron objeto de debate por parte de los miembros de la comisión, como se informó en un periódico en 1909, cuando se dijo, y cito, se escuchó a las damas con gran interés y atención, y la discusión de los puntos planteados por ellas fue en general durante más de una hora. Fin de cita. De hecho, el foro y el colegio de abogados reaccionaron a la invitación ofrecida a emitir comentarios. Pasemos a la estructura del proyecto. El proyecto de 1910 fue impreso por The New Advocate en Baton Rouge en 1910. El texto fue escrito en inglés y comprendía 3.501 artículos, divididos en un título preliminar, libro 1 de las personas, libro 2 de las cosas y de las diferentes modificaciones de la propiedad, y libro 3 de los diferentes modos de adquirir la propiedad de las cosas. La obra se tituló The Revised Civil Code of the State of Louisiana, es decir, el Código Revisado. El proyecto de 1910 abarcó muchas de las leyes de Luisiana que se habían promulgado desde 1870. Además, el trabajo de 1910 mostró esfuerzos por incluir las reglas emanadas de las decisiones de los tribunales de Luisiana y de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Al presentar el proyecto de 1910, Milling informó al gobernador Sanders que, y cito, en muy pocos casos hemos sugerido cambios en los artículos originales del Código de 1870. Fin de cita. El presidente del comité se refirió a los paneles que tuvieron lugar en la reunión anual de 1909 del colegio y afirmó que, y cito, descubrimos a partir de las discusiones en los paneles que era el consenso general de opinión, tanto del tribunal como del colegio de abogados, que solo se necesitaban o deseaban unos pocos cambios radicales en el código, y nos hemos esforzado en hacer nuestras sugerencias para cumplir con los deseos generales del tribunal y del colegio, en la medida de lo posible. Fin de cita. Milling concluyó afirmando que varios colegas habían reaccionado a sus cartas invitándolos a abordar cuestiones sustanciales específicas y que los miembros de la comisión de redacción estaban en gran medida de acuerdo no solo con los eruditos miembros del colegio, sino también con los que parecía ser el consenso de opinión del foro y del colegio. Fin de cita. Pasemos ahora a la segunda parte de esta presentación. En la primera parte les hablé del proyecto de 1910. Ahora vamos a ver el informe que se motivó a raíz de ese proyecto. Es decir, veremos en detalle el informe del comité especial que rechazó ese proyecto del cual acabamos de hablar. El foro y el colegio de abogados reaccionaron al texto del proyecto de 1910. Por ejemplo, el 26 de mayo de 1910, el periódico Times-Picayune informó a los lectores que, y cito, ahora que se ha impreso y distribuido la revisión propuesta del código, se están presentando numerosas sugerencias, algunas de las cuales la Comisión puede considerar durante el tiempo en que se puedan proponer enmiendas en la legislatura. Fin de cita. Ese mismo periódico indicó, por ejemplo, que Salmon Wolf, y citan un conocido abogado y doctrinario, sugirió cambios en el artículo que trataba sobre la definición del derecho. Detengámonos en los autores del informe, es decir, este informe especial del que estamos hablando. El Colegio de Abogados designó un comité especial para revisar la revisión del código. Ese grupo de expertos avanzó lentamente en el análisis del proyecto, como se atestigua en el informe anual de 1911 del Colegio de Abogados. El comité estaba compuesto por Ernst Florence, que era el presidente, y Walter Burke, Kurmash, Carroll, Dubison, Sach y Wilkinson, todos abogados de la región. Florence, a quien mencioné primero, merece especial atención, ya que era considerado, y cito, según una importante revista norteamericana de la época, uno de los miembros más destacados y de mayor rango del Colegio de Abogados de Nueva Orleans. Fin de cita.
Se afirmó en las páginas de esa reconocida revista que con la muerte de Florence, cito, uno de los pilares del templo había caído. Fin de cita. Florence era considerado un líder del foro, incluso más allá de Luisiana. El presidente del comité participó activamente en los esfuerzos de reforma legal. Lideró el Comité de Jurisprudencia y Reforma Legal del Colegio de Abogados y abogó por una legislación progresista. Ya en 1893 fue nombrado presidente de la Asociación de Reforma Legal de Luisiana. Esa asociación tenía como objetivo sugerir y defender la adopción de reformas en la ley, y desde su concepción reunió a los miembros más destacados de la comunidad jurídica de la Luisiana. Hemos hablado sobre el proyecto, los autores del proyecto, hemos hablado sobre el comité especial que redactó un informe sobre el proyecto y ahora vamos a hablar sobre aspectos específicos de ese informe que redactó este comité especial. El informe del comité especial es un documento valioso, a mi entender, en la historia de la codificación del derecho civil en Luisiana y más allá. Es breve y la mayoría de sus declaraciones hablan por sí mismas. Este documento contribuye a reflejar el contexto legal de la época en que se redactó y las opiniones locales sobre la codificación. El informe abordó las objeciones al proyecto y las condiciones que debían considerarse en futuros esfuerzos de codificación. Este documento, en última instancia, representa la materialización de un esfuerzo de codificación fallido, del cual las futuras generaciones de juristas pueden aprender, aún hoy en día. El informe presentó objeciones al proyecto que se pueden agrupar en 3 grupos para facilitar el análisis. Un primer grupo se relaciona con el nivel de detalle del análisis realizado por los miembros de ese comité. El comité originariamente tenía la intención de elaborar un informe detallado que ofreciera una crítica artículo por artículo, pero ese objetivo resultó inviable. Por lo tanto, el informe presentó una exención de responsabilidad general sobre las objeciones, indicando que varias sugerencias de cambio no debían implementarse. Finalmente, el comité respaldó e invocó el consenso de opinión de los miembros del colegio en contra de la adopción del proyecto. Un segundo grupo de cuestiones se relaciona con el contenido de los diferentes artículos. El comité, en su informe sobre este proyecto, redactó que los códigos civiles eran el lugar del derecho sustantivo y deberían incluir reglas que definieran intrínsecamente o por deducción los derechos. Las otras reglas debían trasladarse a los códigos de procedimiento, por ejemplo. En ese sentido, el comité pidió una revisión del Código Procesal, como era de esperarse. El informe señaló además lo que más tarde se denominará descodificación, citando a Natalino Hirti, ya que el comité consideró que los códigos de Luisiana eran incompletos e inconsistentes. Este esfuerzo de los miembros del comité de alguna manera apuntaba a volver a una concepción mediante la cual la codificación persigue el objetivo utópico de organizar todas las áreas del derecho de una manera orgánica, sistemática, clara, precisa y completa. Un tercer y último grupo de cuestiones se relaciona con la forma de los diferentes artículos. El informe indicó que la comisión de redacción había perdido la oportunidad de renovar el texto del código. Muchas reglas eran anticuadas y necesitaban ser reformadas para cumplir con las condiciones modernas. Sin embargo, el informe desaconsejó alterar la fraseología de los artículos en los que los tribunales locales habían alcanzado una interpretación pacífica. Se puede afirmar que el comité descuidó la idea de que petrificar el lenguaje del código podría obstaculizar la conexión entre sociedad y derecho. Ya para ir cerrando, un último aspecto es que el informe alertó sobre las condiciones que se deben considerar al emprender futuros esfuerzos de revisión. Estas condiciones merecen la atención de los futuros codificadores en Luisiana y más allá. Un conjunto de condiciones se relaciona con los codificadores y la forma en que deben operar. El comité señaló que el trabajo de revisión debería haber sido un esfuerzo colegiado de entre, cito, 9 y 15 miembros,
con conocimientos de los desarrollos más recientes en el área del derecho civil. El comité agregó que los redactores deberían haber trabajado sin restricciones de tiempo y ad honorem. Veamos una condición relacionada con el derecho comparado. Los miembros del comité acogieron con agrado los trasplantes legales y el uso del derecho comparado. La necesidad de beneficiarse del derecho comparado fue una de las condiciones mencionadas por los miembros del comité. El informe afirmó, a mi entender de manera muy interesante, que, y cito, se entiende generalmente que los códigos civiles de Alemania, Holanda, Italia, Bélgica y otros estados europeos, bajo el régimen del derecho civil, representan el punto más alto de desarrollo en este sistema de derecho. No hay razón para que el estado de Luisiana, en la revisión de su código, no reciba el beneficio del aprendizaje y la experiencia de los grandes jurisconsultos europeos. Fin de cita. Voy a cerrar esta reflexión, esta presentación con algunas reflexiones. Primera reflexión. El hecho de no lograr la codificación debe considerarse una experiencia de aprendizaje. La experiencia del proyecto de un código civil para la Luisiana no es una excepción. Un informe de un comité del Colegio de Abogados local presentó objeciones y alertó sobre una serie de condiciones que se debían tener en cuenta cuando quisieran tener éxito en un esfuerzo de codificación, revisión y recodificación. Esas objeciones y condiciones también son valiosas cuando se analiza la codificación dentro de la narrativa de la codificación, donde los códigos perdieron su lugar de preeminencia. Segunda reflexión. El informe es, en última instancia, una herramienta para aprender cómo participar en la codificación. El derecho es una ciencia social que está sujeta a cambios según las necesidades de una sociedad específica. El tiempo y el lugar moldean las necesidades de esa sociedad específica. Tercera y última reflexión. Los actores involucrados en los esfuerzos de codificación deben dedicar esfuerzos para asegurar que la ley dentro de los códigos refleje las necesidades de la sociedad. Los actores, ya sean redactores o revisores, desempeñan un papel importante en el que se entiende mejor por el contexto en el que operan. Así, esta presentación que hoy comparto con ustedes abordó los esfuerzos y los actores de la codificación en el contexto ofrecido por el panorama legal de la Luisiana de principios del siglo XX. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberte ajustado tanto al tiempo. Y bueno, ponemos a consideración de todos la excelente presentación del doctor Parise. Seguramente habrá comentarios, preguntas. Si no, mientras tanto, abro yo el debate. Buenas tardes, es que no veo la manito para poderla levantar, Viviana. Ah, Hernán, no te vemos. Sabés que estás con la cámara apagada. Sí, es que estoy en desplazamiento escuchando la magnífica intervención. Bueno, adelante entonces, te damos la Yo palabra, Hernán. quería, muchísimas gracias, quería preguntarle al doctor, tengo entendido que el Código de Luisiana tiene su origen igualmente en algunos aspectos que quedaron dentro del Código Civil chileno, que por supuesto también es el Código Civil colombiano de 1887. Si eventualmente tiene alguna referencia sobre ese particular. Muchas gracias. ¿Contesto, Viviana? Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. No solo por la pregunta y la invitación a que elabore, sino también por estar conectándote estando en desplazamiento. La verdad que es una expresión que encapsula la voluntad de juntarse a involucrarse en diálogo. Así que te lo agradezco muchísimo. Sí, el Código de Luisiana fue fuente para el Código chileno y para otros códigos más. Yo tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral. Viviana comentó que tengo una tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires y otra en Maastricht. La de la Universidad de Buenos Aires, que fue la primera que defendí, que Viviana estuvo en mi comité evaluador, que fue una de las, ya la conocía antes a Viviana, pero ahí tuvimos una oportunidad de interactuar, digamos, más extensamente, y la tesis la dirigió el doctor Abelardo Levalli. En esa tesis yo tuve la suerte de poder explorar las fuentes argentinas del código y ahí noté que Luisiana era fuente del código argentino.
Y en ese ejercicio que hice, la pesquisa, la investigación me llevó naturalmente a otras jurisdicciones. Y ahí encontré los trabajos muy, muy valiosos del querido don Alejandro Guzmán Brito, en el cual él, digamos que agotó el tema, porque si, si hay alguien que trató la codificación chilena en las últimas décadas de forma extensa es Guzmán Brito. Él agotó y ahí él claramente nos menciona que Andrés Bello también se benefició del código de Luisiana, y en uno de los borradores, ahora no recuerdo el año exacto, en el cual Bello sí incluye notas, se pueden encontrar algunas notas a la Luisiana. Pero sí, para confirmar a tu invitación, Hernán, sí, hubo influencia del Código de Luisiana en 1825 en los borradores de Bello, que después pasan a ser el Código Civil chileno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la Muchísimas pregunta. gracias. No queremos ser responsables de los accidentes que pueden tener los interesados en nuestras charlas por escucharlas. Porque el otro día también había alguien que no sé si estaba subido a una escalera o dónde estaba, poniendo en riesgo su vida. Podemos entender que no se las quieran perder, pero bueno, nosotros deslindamos nuestra responsabilidad, cláusula de indemnidad, que corre por exclusivo cuenta y riesgo de cada uno. Querido Alfredo, adelante, veo tu mano levantada. ¿Me escuchás? Perfecto, perfecto. Y bueno, las congratulaciones a Agustín, por obvio, más una vez, un gran tema, una alegría estar con ustedes más una vez. Y aprovechar el tema de la charla de hoy, estaba pensando yo respecto de ese escenario de 1910. Tengo acá conmigo una publicación de la Louisiana Legal Archives de 1937, en que ellos trabajan, porque he estudiado en mi tesis, estudiando a Freitas, y él hace cita del proyecto de 1825 de Luisiana a través de fuentes francesas que llegan a Brasil. Y una cosa que me pareció interesante, que no sé si a Agustín le parece que sería por ahí, que cuando uno busca las raíces allí bien francesas de la época de Moreau-Lislet y James Brown del primer proyecto en 1808, y después de Livingston, de Dervigny en el código del 25, había mucha fuerza de nombres de algunas personas. Y porque yo he visto porque acá, cuando se habla del código de 1870 de Rey, ya se dice, no, mira, está siguiendo lo que estaba ya en el Código 1825. Es decir, que tal vez ese problema de los fracasos serían si hay algo para decir, ¿no? El escenario del Código de 1870 fue la secesión, ¿no? Era una respuesta a la cuestión de la unidad, el tema del norte-sur, ¿no? Y no sé si por ahí la cuestión ya en comienzo del 20, si le faltaba un gran nombre, lo que parecería a vos, Agustín, de que esa era una dinámica que había mucha fuerza de algunos nombres que fueron los que marcaron con sus libros, sus comentarios a los códigos, a los proyectos de código, al código de práctica, también muy importante, que en 1825 está junto con el Código Civil. Bueno, gracias. Solo comentarios. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por estar presente también, por compartir tu conocimiento de la codificación de Luisiana. Nos ofreciste ahí un resumen muy valioso, nos diste un pantallazo en un par de minutos. También quería decir que Alfredo y yo somos hermanos de tinta, no de sangre, de tinta, porque Alfredo me dio la alegría de traducir uno de mis trabajos al portugués. Aprovecho y te agradezco nuevamente, Alfredo, y que se ha publicado recientemente en una revista ahí en el país hermano. Y bueno, y Alfredo lo que nos hace, nos invita a mirar más allá de 1910, hacia atrás, ¿no? No más allá en tiempo, sino más hacia atrás. Y menciona un trabajo muy valioso que organizó el estado de Luisiana, que es el Louisiana Legal Archives, que son 3 volúmenes. Yo tuve la suerte el año pasado en una conferencia, y voy a continuar el año que viene en una conferencia que Viviana también va a estar, que se va a organizar en Nueva Orleans por los 200 años del Código. Viviana va a estar hablando del derecho indiano, y yo voy a estar hablando principalmente de ese texto que
Alfredo acaba de mencionar, esos gruesos volúmenes, esos 3 gruesos volúmenes que incluyen los distintos trabajos de codificación y los proyectos. Se realizó en la década del 30 y ahí en ese trabajo que yo mencioné el año que viene, que lo voy a el año pasado y lo voy a continuar el año que viene, se diseminó, a mediados del siglo XX, se diseminó información sobre la Luisiana. Fue una forma del Estado de Luisiana, esos libros fueron donados a bibliotecas por distintos lugares del mundo, incluyendo este estudio que estoy haciendo, ya detecté en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa, que los diarios lo cubren, los periódicos de la época lo cubren, como la Luisiana diseminó ese conocimiento. Pero ese conocimiento también se había diseminado antes, a través de representantes consulares, por ejemplo, que llevaban materiales a los países, en el caso de América Latina, y allí surgen esos trabajos que Alfredo nos acaba de mencionar, entre ellos el código primero el digesto en 1808, Louis Morolli y James Brown, después el código de 1825, que cumple ahora 200 años, en el cual se suman D'Herbigny y Edward Livingston, conocido por su teoría del derecho penal, y finalmente en 1870 John Ray, y el código, como dijo correctamente Alfredo, el código de 1870 es simplemente una revisión liviana en la cual se sacan esas cosas que hacían ruido entre el norte y el sur, fundamentalmente el tema de la esclavitud. Y ahí puede ser, efectivamente, cuando uno lee la literatura de la época, que ya se anticipaba la necesidad de una revisión en 1870, que es quizás lo que nos apunta Alfredo. Lo que pasa es que no se pudo hacer en esa época, porque el contexto tampoco lo permitía. Eran demasiados cambios los que estaba experimentando el estado de la Luisiana. Tenemos que pensar que la guerra civil acababa de terminar y el sur había perdido, y el código era la puerta a muchos derechos que estaban encapsulados. Entonces hubiera sido quizás demasiado arriesgado plantear también un cambio del código que ya se había necesitado, porque claro, las corrientes legales se habían modernizado en esos 50 años. Tenemos que pensar el trabajo de la patectística, pero también la exégesis que ya había evolucionado y había más material que no se pudo trabajar. Entonces, contestando así brevemente, tratando de resumir la respuesta, sí, Alfredo, yo creo que ya desde antes se veía la necesidad de modificar el código, pero se dio el momento oportuno en 1910. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, yo tengo unas cuantas. Cuando vos empezaste tu exposición y dijiste que este proyecto eran 3.500 y pico de artículos, ¿redactaron artículos nuevos o transcribieron los artículos del Código de 1825 y le hicieron reformas, reemplazaron artículos por otros? ¿Cómo es que ese proyecto tiene 3.500 artículos? Muchas gracias, Viviana. El texto de la revisión de 1910, que por eso también di el nombre en inglés, se puede acceder a través de... A veces está disponible en Google Books, y si no, también se puede acceder a través de archive.org, que es la máquina del tiempo de websites, de enlaces de Internet, el Wayback Machine. Se puede acceder, por eso lo mencioné, porque alguno de ustedes quizás esté interesado y lo puede googlear y lo puede encontrar. Lo que se hizo allí fue, como dije, al principio había una ambición muy grande de cambiemos todo, pero claro, empezaron a sentir resistencia y finalmente lo que hicieron fueron cambios muy, muy menores, en la medida de que incluso cuando uno ve el trabajo impreso, se ve, indican dónde están los cambios, dónde se suprime, dónde se agrega, o sea que es muy poco. Uno incluso si uno lo pasa rápido el texto, es difícil identificar los cambios. Se pone a veces el número original del artículo al lado, el número nuevo al costado, se hace alguna reformulación, se agregan algunas instituciones, pero es muy menor e incluso ahí sí viene la crítica esa de qué lástima que, estando todos los códigos nuevos que ya se beneficiaron del BGB, tenemos que estar pensando que en 1910 ya hay un siglo de codificación, no se miró más allá de la legislatura local. Entonces, los cambios no son muchos.
Ahora, vos cuando hablaste de las observaciones que le hizo este comité que lo rechazó, hiciste una referencia al tema de la descodificación. ¿Qué es lo que le reprochaban a este código corregido, digamos? ¿Que no hubiera incorporado todo lo que se había descodificado? ¿O en qué sentido te estás refiriendo a la descodificación? Muchas gracias, Viviana. Con esto me abrís la puerta para tocar un tema que no lo toqué por una cuestión de tiempo. La decodificación es esta idea que nos trae Natalino Irti ya hace casi 50 años, desde Italia. La idea de que alrededor del código civil o de cualquier otro código empiezan a circular leyes especiales o otros códigos que afectan la vida de ese código originario. Podemos pensar en el caso argentino, leyes especiales, ley de defensa del consumidor, ley de fideicomiso, de leasing, leyes que fueron surgiendo afuera de los códigos y después, en algún proceso, como en el caso de Argentina de 2015, ingresan a través de la recodificación. Es interesante que en el estado de Luisiana no se puede hablar extensamente de decodificación. ¿Por qué? Porque es un estado que está rodeado del common law. Entonces, muchos de los cambios que pasaron en el código fue a través principalmente de la jurisprudencia. Entonces, la decodificación en Luisiana, que es un tema que a mí me gustaría estudiar en algún otro momento, no es tanto una erosión de otras leyes o de otros códigos, sino que es una erosión del common law o de la jurisprudencia. Entonces hay códigos, está el código de la niñez, el código del fideicomiso, bueno, que no se puede traducir exactamente como trust, pero que es parecido a un fideicomiso. Existen esos códigos. Pero el cambio más importante que había experimentado la Luisiana ya en esa época era a través de las decisiones del tribunal. Entonces, como nos pasó con el código argentino de Vélez, cuando uno estudiaba en la facultad o cuando uno ejercía la profesión, que el código tenía una cantidad de artículos y después había el doble de páginas, era porque en las notas al pie estaba toda la jurisprudencia que había que se relacionaba. Lo mismo pasó en Luisiana, con la diferencia que en la Luisiana la jurisprudencia, cuando uno ve, por ejemplo, las decisiones judiciales o cuando uno ve las demandas que presentan los abogados, es mucho más parecido a, no aparece primero el código muchas veces, aparece primero el fallo y después el código. Entonces, gracias porque me diste esa oportunidad de volver un poco al tema de la decodificación, que es un caso muy atípico en Luisiana. Pero vos también mencionaste, no sé si en el código, este proyecto de 1910 o en el informe de la comisión que lo rechazó, algo sobre la reincorporación de la jurisprudencia. Claro, exactamente. Y gracias, Viviana. Sí, eso es lo que mencioné, todos mencionaron eso. Fue más que nada una oportunidad para incluir lo que la jurisprudencia había cambiado. Y el conflicto surgió cuando había una jurisprudencia pacífica sobre un artículo y la comisión lo quería reformar. Entonces ahí entra el valor de la jurisprudencia. Los del Colegio de Abogados dijeron, pero ¿por qué vamos a cambiar el articulado, las palabras de este artículo, si nuestra jurisprudencia, que es lo que realmente nos importa, está pacífica? Entonces, incluso esos cambios que ellos querían cambiar para tratar de acomodar a la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia era pacífica, le decían, esta no la toques, cambia la otra quizás que que no es pacífica, pero tampoco podían acordar que hubiera sido pacífico. Entonces, fue un fracaso y esta es otra de las visiones que nos ayuda a ver este fracaso. ¿Qué hacer con la jurisprudencia? ¿Qué hacemos cuando hay un artículo pacífico? Porque también va a pasar el nuevo Código Argentino. Los tribunales van a tener que volver a reinterpretar algo que quizás ya era pacífico. O en Puerto Rico, que ahora es el código más joven que tienen las Américas. Allí también va a surgir. Claro, muy bien. Y una última pregunta, y porque no estoy viendo ninguna mano levantada, ni nadie haciendo señales desesperadas. Una última pregunta es, ¿hay alguna referencia al contexto en ese informe que rechazó el proyecto? ¿A la falta de, o al contexto, o si era momento, si no era momento? Gracias, Viviana. Mira, es un informe muy, muy breve.
muy breve. Y lo que sí encontré fueron críticas que fueron muy, a mi entender, habiendo leído después notas en los periódicos y todo, críticas muy tímidas porque tenemos que, por eso yo les conté también quiénes eran los informes de los distintos proyectos. Milling había trabajado, había ejercido la profesión con el gobernador. O sea, era el estudio de abogados del gobernador. Y habían ejercido juntos. Y Hart era uno de los abogados más prestigiosos de los Estados Unidos en esa época, conforme las publicaciones de la American Bar Association. Del otro lado estaba esta persona Florence, que cuando falleció dijeron se cayó uno de los pilares del templo. Entonces estamos hablando de realmente actores fundamentales en ese mundillo local. Entonces se cuidó mucho las críticas, pero sí se hizo una crítica que fue muy interesante, que es la que yo mencioné, que dijeron, tienen que ser entre 9 y 15 los que lo revisan. Entonces fue un mensaje solapado como diciendo, 3 no nos van a cambiar aunque 15 tampoco es tanto, pero quisieron decir que esto no es un triunvirato. Y después dijeron, otra crítica que fue muy importante fue, hay que darles tiempo. Como diciendo, esto no es un documento chiquito que lo vamos a cambiar. Y después otra crítica que me pareció muy interesante y no entendí por qué, porque todos tenían un buen pasar, esa crítica de que no deberían cobrar honorarios por el trabajo. Que es llamativo, porque uno piensa, por ejemplo, los grandes trabajos de codificación, algunos, bueno, fueron de motu propio, pero otros, como el de Vélez, se cobró un honorario. La ley que siga, la ley 340, es la de los honorarios de Vélez. O sea, no se trabaja. Aparte hay que pensar que son abogados que la mayoría ejercían la profesión en Luisiana, los que yo mencioné. Entonces, hacer un trabajo y no dejar de trabajar en el bufete de abogados y dedicarse a la codificación es demasiado pro bono en ese contexto, me parece a mí. Entonces, no llego a entender por qué, pero para mí es una crítica solapada a alguno. Eso es lo único que encontré Muy del bien, contexto. ok. Y bueno, y para terminar esta historia y sacarnos la intriga, ¿cuándo se reformó finalmente este código de Gracias, 1870? gracias, Viviana. Y parece guionado esto, porque estamos dialogando, pero les aseguro a todos los que están en la sala que esto no está guionado. Es simplemente un Por diálogo eso, académico entre dos amigos. por eso compartimos tantas cosas, porque Claro, nos entendemos. es un diálogo entre dos amigos, un diálogo académico, y es un diálogo muy interesante porque trae a América Latina a la mesa. Porque el Código de Luisiana, uno de los que lidera la revisión, el que lidera la revisión en el área de los contratos y las obligaciones, es un argentino, fallecido ya, que llamaba Saúl Litvinov, que había sido graduado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Yale, y cuando está por volver, había conseguido trabajo en América Central, en un banco, creo que en Honduras, como asesor legal, y después lo contratan de Luisiana y se queda allí, y no se va más, y muere en la Luisiana. Y él dirige el trabajo de recodificación en esa área, empezando en la década del 70. El estado de Luisiana tiene un instituto que es parecido al American Law Institute, al ALI, que se llama Louisiana State Law Institute. Es un instituto que depende de la legislatura, que está ubicado en la Universidad de Luisiana, en Baton Rouge, y desde allí revisan el código. El trabajo ese de revisión comienza en la década del 70 y no ha terminado aún, pero está prácticamente terminado, pero para que veas que es un proceso que ya lleva 50 años, y el Louisiana State Law Institute tiene, por ejemplo, un grupo de expertos que se fijan de unificar el lenguaje. Claro, han pasado 50 años, pero siguen, o sea, hay un grupo que tiene cómo es el tono, la narrativa, todo eso está cuidado. Después hay líderes de cada equipo de trabajo, y como te digo, los libros de obligaciones y contratos fue Saúl Litvinov. Otros fueron locales, pero también hubo otros extranjeros como Atanasios Yiannopoulos de Grecia, que reformó todo el área del derecho de reales, de derecho de propiedad. Entonces, eso nos muestra cómo es muy interesante. Uno ve la revisión del Código de Luisiana de la década del 70 y en las notas de revisión figura el Tratado de Borda. Claro,
porque porque Litvinov Litvinov fue alumno de Borda, había sido claro, alumno de Borda. él había sido alumno de Cosio, me acuerdo que lo comentó siempre, era muy amigo de Julio Cotorrúa, y en las notas aparece Cosio, Jambilla, Salvat, y lo mismo pasa con el trabajo de Yiannopoulos, aparecen autores griegos, autores alemanes, porque bueno, la civilística alemana tuvo mucha injerencia en la griega de la década del 60 del siglo XX, y son circulación de ideas muy interesantes, así que te agradezco porque me das el cierre de la historia, que es que efectivamente se recodificó en etapas y los trasplantes legales allí, la circulación de ideas fue enorme. Pero el código actualmente vigente, ¿de qué año es? Bueno, es que no hubo una recodificación como pasó en Argentina, que dijeron, este es el código nuevo, en Queda, 2015. tenemos No, el todos código, los años entonces es el código de 1870 que está actualmente es el código de rigiendo. 1870 muy reformado. Es como un poco como si fuera el código francés, que no lo cambian, sigue siendo románticamente de 1804, pero está, bueno, en el caso de Luisiana está más cambiado aún, porque Luisiana hay que tomar en cuenta que también tuvo el tema de la injerencia del Common Law, lo que se llama el UCC, el Uniform Commercial Code, en el área de derecho comercial, la injerencia del Common Law fue muy fuerte. Entonces sí, pero sí, si vos me preguntás qué código es, y sí, sigue siendo el de 1870 porque no hubo ninguna acta de la legislatura que diga se reemplaza el código. Lo que se dice son actas que dice reemplaces el artículo 3, o generalmente va por título, reemplaces el título 3 del libro 2 por este articulado. O sea que es el código de 1870 que está irreconocible, producto de todas las cirugías plásticas que tuvo, digamos. Prácticamente Exactamente. no se lo reconoce. No se lo Está reconoce. lleno de Botox por todos Sí, lados y no lo reconoces. Qué divertido. No, antes de darle la palabra a Salvador, estaba pensando cuando vos decís que Litvinov cita a Borda y el griego cita a sus maestros, es como yo siempre digo, a través del análisis de las tesis doctorales, ¿no? Los alumnos citan a sus maestros, Claro, citan a los que escucharon, ¿no? Entonces Litvinov, que hizo su carrera, como vos mencionaste, en la Universidad de Buenos Aires, bueno, lleva eso, ¿no? Mirá que Borda jamás iba a imaginar que iba a terminar claro, siendo inspirador de soluciones en un lugar tan distante, ¿no? Y tan atípico de lo que es el sistema jurídico norteamericano, porque bueno, claro. eso ya es tema de otra charla, ¿no? Las especificidades que tiene el derecho del Estado de Luisiana, ¿no? Por todos sus antecedentes históricos y todo lo demás. Pero bueno, no quiero monopolizar. Hay una mano levantada de Salvador, de España, de Alicante. Adelante, Salvador. Buenas tardes a todos. Gracias, profesora Viviana, por la invitación. Gracias, doctor Agustín, por su exposición, muy interesante. Yo no iba a intervenir porque, claro, veía un mano a mano tan productivo entre usted y la profesora Viviana que digo yo, ¿qué voy a decir aquí? Pero claro, como ha dicho usted lo de guionado, pues digo, pues no, voy a saltar al piso o como aquí se diría, al ruedo, para que se vea que no hay nada guionado. No, bien, yo efectivamente no conozco, no conozco el tema en profundidad que usted ha tocado, pero sí de la codificación española sí conozco alguna parte, recuerdo alguna parte, porque no es mi especialidad. No, y entonces usted ha mencionado en principio de que no todos los proyectos llegan a su fin y tal. Bueno, hasta que tuvimos el código de 1889, este que tengo aquí, que sigue en vigor, también con mucha cirugía, como ha dicho la profesora Viviana, muchísima cirugía. Bueno, pues hubo bastantes proyectos, ¿no? Nosotros tuvimos un proyecto, el proyecto estrella fue el de García Goyena de 1851 y claro, pues había mucha oposición, porque cuando hay una codificación siempre la sociedad, usted ha dicho las palabras de que los autores deben de reflejar las necesidades de la sociedad cuando se hace una codificación. Bueno, pues en aquellos tiempos, pues el código este, pues
era contrario le molestaba mucho a la Iglesia, a los servicios, a la sociedad de entonces, y además tiraba con los derechos forales que tenemos aquí después de unir España, pues eso siempre nos ha traído con problemas, conflictos con unos territorios que quieren tener unos derechos, conflictos con otros territorios que quieren tener otros derechos. Entonces, el proyecto, aparte del de 1881, el de 1851, el de 1851, ese también tuvo el problema de los derechos supletorios de los derechos forales. Y al final, después de los intentos, pues en 1889 se consiguió solucionar con unos apéndices. Unos apéndices que solo se aprobó el aragonés en 1925. Ahí se quedó, no se aprobó ninguno más, vino la Constitución y bueno, pues ahora los derechos forales pues tienen su contemplación en las autonomías, ¿no? Entonces, lo que yo no he visto en las explicaciones que usted ha dado, han dado unos argumentos, estos señores, bueno, se debe de cobrar, no había mucha diferencia de lo que el nuevo código tenía a lo que había en el anterior, entonces parece que había ahí como una resistencia al cambio. No sé si eso se puede deducir de los estudios que usted ha hecho, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por su intervención y por estar, al igual que yo, en la noche europea, dialogando de forma académica. Sí, bueno, primero quiero hacer dos intervenciones sobre los proyectos, el de García Goyena y el de Gorosabel. Los dos tuvieron un valor una presencia muy especial de Luisiana. El proyecto de García Goyena, a través de las concordancias de Saint Joseph, menciona mucho a la Luisiana. Y es una de las razones, eso es lo que estudié en mi tesis doctoral, es una de las razones por las cuales muchos codificadores en América Latina tuvieron acceso a Luisiana. Fue a través del proyecto de García Goyena que usted acaba de mencionar. Y el otro es el trabajo de Gorosabel, que hace un par de años, escribiendo una reseña sobre un libro de 1850 de un sueco que vivía en Luisiana, que se llamaba Schmidt, y que publicó un libro que se llamaba Proyecto de Código Civil para México y del Derecho Civil de América, me di cuenta que era una traducción de Gorosabel en inglés, con algunas notas al pie agregadas a Luisiana. Era un caso de plagio que en esa época no se consideraba tanto plagio, pero bueno, son dos notas de color que muestran este vínculo entre Luisiana y España. Incluso un seminario especial organizado, creo que fue el año 82 para Argentina, en una época muy difícil con la guerra. Luisiana no estaba en guerra en ese año y se organizó un seminario de hermandad entre Luisiana y España, y muchos juristas españoles visitaron Luisiana y se hicieron estudios sobre el tema. Le digo esto para que se acuerde el año incluso, porque es un año muy difícil para Argentina, pero quizá lo puede encontrar también en la base de datos y si no, seguimos por correo. Pero contestando a la pregunta específica, si hubo oposición o resistencia, sí, no tengo ninguna duda. Y aparte es muy visual, porque al principio el colegio de abogados dice, sí, hagamos allá. Y de repente estos tres colegas que hacen el informe nos plantean un escenario nefasto, como que estaba todo mal y no se puede entender por qué el cambio, porque incluso yo seguí los periódicos de la época y se da participación a toda la gente y la gente está involucrada y el colegio le da espacio en las mesas de las distintas sesiones anuales. Es decir, que el tema se debate todo y de repente se concluye en un informe de un par de páginas en el que no se puede avanzar dando estos argumentos, son poca gente, no sabemos por qué cobran, hay reticencia. Lo que quiero averiguar es por qué. Y tengo que mirar más y es muy valioso lo que usted me dice de, no lo miré tanto el rol de la sociedad, la iglesia, la sociedad, las costumbres locales, en el caso de Luisiana no forales, porque no hay fueros, pero sí había algunas comunidades
que habían tenido ya derechos más adquiridos y se podrían mirar. Así que le agradezco mucho. Gracias a usted. Una pregunta, Agustín, ¿vos lo llegaste a conocer a Litvinov? Sí, yo trabajé con Saúl. No me digas. Yo me sentaba al lado de la puerta de él y tuve el honor de cuando se le hizo un Liber Amicorum, yo era el copy editor. O sea, no era editor, pero fui el copy editor. O sea, que junté todos los capítulos, que teníamos contribuciones de Jorge Arterini, de... eh, el problema es cuando uno menciona a uno, ya después deja de mencionar. Pero bueno, me van a disculpar. Pero sí, gente de todo el Bueno, mundo y argentinos incluidos. Sí. tenés que hacer un trabajo sobre vida y obra de Litvinov. Para Bueno, nosotros, publiqué, argentinos. sí, mira, cuando falleció, escribimos, junto con un colega cubano que era mano derecha de Saúl, escribimos una reseña que después se publicó en La Ley. Se la dimos a Jorge Alterini y se publicó en La Ley. Era una columna, esas tipo columna de opinión, que hablaban Sí, sobre la vida sí. de él, que está en La Ley online. Y después, Ah, en mi tesis doctoral, escribí un poco sobre él. Pero sí, es un diamante en bruto, porque todo lo que ha traído para Luisiana y para América después, ¿no? Y el mundo. pero es una lástima porque acá en Argentina, viste, no se sabe nada de la obra Claro, de él afuera, ¿no? sí, es Entonces cierto. sería bueno hacer como un remix, ¿no? Y traerlo a Litvinov acá, ¿no? Para que lo Sí, conozcan los civilistas argentinos, ¿no? claro. Él era miembro Bueno, correspondiente de la Academia de Buenos Aires. sí, Pero eso no sí, sí, quita que lo que vos decís es cierto. Es cierto, hay que claro. revivir a esta gente. Tal cual, tal cual. Bueno, no veo más manos levantadas. ¿Qué te puedo decir? Ha sido un placer tenerte acá y estoy segura que todos los que te escucharon y los que te van a seguir escuchando cuando esto se suba al canal de YouTube van a aprovechar muchísimo de esta exposición tuya. Así que nuevamente agradecerte, agradecer a todos los presentes y bueno, darte unos minutos para que te despidas. Bueno, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a todos los que participaron. Es siempre una alegría estar en casa, en el instituto, del otro lado del Atlántico, pero en casa. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Yo la Muchas semana que viene gracias. no voy a estar, pero las charlas van a seguir y vamos a tener una exposición de un historiador del derecho de la Complutense de Madrid que va a estar moderada por el doctor Alejandro Domínguez Benavides. Así que los esperamos. Gracias, Agustín. Saludos. Chao.